Y ahora estamos haciendo las camisetas ahora en este momento. Es la recogida de basura, que todas están por aquí mal tiradas. Y esto es para que la gente se conciencie a tirarlo dentro, no afuera. He hecho un niño que va a reciclar. Estoy haciendo que una niña va al contenedor a tirar la bolsa de basura. En esta camiseta enseño que todas las personas, aunque tengamos diferente color y diferente idioma, pues podemos respetarnos unos a los otros. Que aunque un niño sea de otro país, Hay que tener una buena amistad. Representan que son diferentes, de países diferentes, pero que la amistad no tiene color. Hay que tener una buena amistad entre personas y se debe cumplir las reglas para que la gente pueda dormir tranquilamente. Pues yo lo que voy a representar en mi camiseta, por la noche no se tiene que molestar a los vecinos con ningún ruido. Significa que hay mucho ruido en la calle por la noche y hay mucha gente que grita y gente que quiere descansar, no para los niños pobres no pueden descansar por la noche. Significando la pava del carril. Presento mi camiseta. Dice que no más robatoris en el barrio. A veces van paseando las personas mayores o las jóvenes y tiran de la cartera, del bolso, del monedero, lo que sea. Protesta para que haya una mejor civismo en el barrio. Si a alguna persona se le cae un objeto o una cosa, que en vez de quedársela, que se la des. Pues intento dibujar como un jardín limpio, como respetar el medio ambiente y a una niña que ayuda a la abuela a llevar las bolsas que tienen mucho peso para ella. Esta camiseta que hemos bordado quiere explicar que cuidemos el barrio, en lo positivo, que tratemos bien el mobiliario del barrio, que lo respetemos. Así me gusta mi barrio, que lo respetemos. Camiseta representan, como veis, dos perritos. Los amos los sacan a pasear y de paso hacen sus necesidades. Debieran de coger y recoger sus caquitas. También hay personas que tienen perros, pero los recogen y los tiran a la papelera. Y eso es lo que tendría que hacer todas las personas que tienen un animal. Porque es muy bonito salir a dar una vuelta por el barrio y verlo limpio.